Son imágenes de anoche en un bar de copas de Valladolid. Ya lo ven, lleno hasta la bandera, sin mascarillas, bailando en el interior. Al dueño del bar se le fue de las manos y ha decidido no volver a abrir para asegurar la salud de sus clientes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo vimos hace 2 semanas en León y ahora en Valladolid. Muchos jóvenes no acaban de darse cuenta de los peligros que entrañan ciertas prácticas de ocio, sobre todo nocturno. Mientras en unas comunidades como Baleares y Cataluña ya se obliga a ir en todo momento con mascarillas por los brotes, aquí ya ven que no todos son responsables. Castilla y León de momento no se suma a esa obligatoriedad, pero insiste en la distancia de seguridad. Y si ayer conocíamos 3 casos de coronavirus en 3 menores de edad en Soria, hoy la noticia está en Palencia, donde se ha cerrado una escuela infantil. Álvaro Lantada, se ha detectado un positivo en una niña muy pequeña. Eso es, se desconoce la edad exacta, pero en este centro infantil todos los alumnos tienen entre 0 y 3 años. Según el ayuntamiento, la niña no presentaba síntomas evidentes de COVID-19, pero tras realizarle la prueba el resultado fue positivo. Se han planificado pruebas para todos los alumnos, un total de 18, y también para el personal docente. En estos momentos, todos en cuarentena. Detenido un hombre por presuntamente matar a su madre en La Silva, en León. Ambos de Valladolid habían ido a esta localidad a pasar unos días de descanso. La Guardia Civil investiga si se trata de un caso de violencia doméstica. Sonia Díez, ¿se sabe cómo ocurrió? Buenas tardes. Todo apunta a que el suceso tuvo lugar en la casa familiar. El hombre de 45 años ya ha sido detenido como presunto asesino de su madre de 71. Ambos se encontraban en su casa en esta localidad de La Silva. Pedrosillo El Ralo, en Salamanca, decreta 3 días de luto oficial por el fallecimiento de las 3 vecinas arrolladas anoche por un vehículo en la Nacional 620. Se sigue investigando qué ocurrió. Nadia Calviño no consigue ser la presidenta del Eurogrupo tras perder la votación. España se queda a las puertas de conseguirlo y finalmente el vencedor es su rival irlandés Pascal Donoghue. Por segunda tarde consecutiva, las tormentas han compartido protagonismo con el calor. Mañana bajarán un poco las temperaturas y el ambiente será mucho más estable. Solo llegarán nubes y algunos chubascos al extremo norte. Una niña de una escuela infantil municipal de Palencia ha dado positivo por coronavirus, aunque no presentaba síntomas. Estamos hablando de una menor que tiene menos de 3 años. La guardería ha cerrado las instalaciones y se ha tenido que aislar a un total de 18 alumnos más el equipo docente. Álvaro Lantada, buenas tardes. ¿Se sabe cómo se detectó el positivo? Pues muy buenas tardes de nuevo, José Luis. Lo más probable es que se contagiara en el entorno familiar. Ayer se le realizó la prueba PCR tras tener diferentes sospechas y con los resultados sobre la mesa, el resultado positivo de la menor, se decidió cerrar estas instalaciones, esta escuela infantil de gestión municipal, la escuela infantil Cres Sanz, en la capital palentina, donde se atiende a un total de 18 niños entre 0 y 3 años. A todos ellos y a todo el personal docente se les va a practicar la prueba PCR entre las jornadas de hoy y mañana y todos ellos se encuentran ya en cuarentena. En principio, la niña no debiera haber tenido contacto con más de 3 alumnos, sus compañeros de aula, una especie de aulas burbuja diseñadas por el centro para evitar problemas precisamente en situaciones como esta. El resto de padres ya han sido informadas de la situación, además, y para tener más información de lo que ha ocurrido, se le ha practicado a la niña, a la infectada, una prueba de anticuerpos. Mañana estas mismas instalaciones serán desinfectadas y se espera, como agua de mayo y nunca mejor dicho, los resultados. Se podría haber dado la opción de solamente aislar a los 4 niños compañeros, pero vuelvo a decir lo mismo, preferimos ser un poco más exhaustivos y prevenir. Yo creo que en estos casos la prudencia nunca está de más. Es el ejemplo de lo que no debe hacerse. Estos jóvenes bailan en un bar de copas de Valladolid sin mantener distancia y todos sin mascarillas. En el decreto de la nueva normalidad se dejaba claro que no se podía habilitar la pista de baile en el interior de los bares. Hemos visto un ejemplo de que en algunos esa norma no se cumple y Estefanía Ureña, ante la situación vivida anoche, ha tenido el dueño que rectificar.
Sí, José Luis, ha habido reacción inmediata de la dirección de este establecimiento, que ha decidido cerrar la terraza interior hasta que pueda garantizar la salud de los asistentes y una organización idónea. En un comunicado que ha hecho público, apela además a la responsabilidad de cada uno, no solo para seguir las recomendaciones sanitarias de mantener la distancia de seguridad o utilizar la mascarilla, sino también a la hora de atender a las peticiones del personal de seguridad, que a tenor de lo que hemos visto en los vídeos no se les hizo caso. Esta tarde en el Hospital Universitario de Burgos ha salido de la UCI un paciente que llevaba 117 días ingresado con coronavirus. Amancio fue derivado al hospital de la capital burgalesa, procedente del Santos Reyes de Aranda, en estado crítico. Ocurría el 14 de marzo, día en el que fue declarado el estado de alarma. 3 meses y medio más tarde sube a planta, donde termina de superar la enfermedad. Entre aplausos de los profesionales sanitarios que le han atendido durante todo este tiempo, Amancio ha salido agradecido y muy emocionado. Pues la Consejería de Sanidad ha pedido hoy sancionar a quienes de forma insolidaria incumplan las normas frente al COVID-19. Verónica Casado dice que los brotes del Hospital de Valladolid y el detectado ayer en Soria están ya controlados y de momento, solo de momento, no van a seguir los pasos de Cataluña y Baleares y algunos municipios también del País Vasco de obligar al uso de la mascarilla en cualquier lugar. En este momento solo hay 5 comunidades autónomas con menor incidencia del virus que Castilla y León, de estar en cabeza al puesto número 12, con 35 personas hospitalizadas y 9 en la UCI, pero la Junta pide no bajar la guardia. Hace unos meses mirábamos a China como si no pasara nada, después miramos a Italia como si no pasase nada. No miremos ahora a otras comunidades, a Lerida, a cualquier otro sitio, como si no pasase nada. Y así se lo va a trasladar a policía y ayuntamientos. Que se proceda de manera rigurosa a sancionar a quienes, de forma insolidaria, no cumplen o creen que las normas no van con ellos. Dice que los últimos brotes se han dado en situaciones que son evitables. Sobre el de Soria, los 3 positivos son niños de 10, 13 y 14 años, pero está controlado. Lo he querido decir porque sí que estamos viendo que hay un número mayor de niños en esta etapa. Sobre el uso obligatorio de la mascarilla en cualquier circunstancia, no de momento, aunque no lo descarta. Y sobre el borrador de las residencias del Gobierno central dice esto. Esto es una vergüenza. Esta comunidad ha cumplido escrupulosamente sus obligaciones y exige y tiene derecho, como todos los ciudadanos españoles, a saber quién no ha enviado un solo informe. IGEA remarca que solo Castilla y León ha enviado los 23 informes solicitados. La cifra de contagios en España sigue creciendo. Sanidad ha notificado 241 nuevos casos en las últimas 24 horas. Son 16 menos que ayer, cuando se duplicó la cifra del día anterior. También hay que sumar 5 fallecidos, uno en el Segrià, el primero desde el confinamiento de esta comarca leridana el pasado sábado. Allí además hay 46 nuevos confirmados y en Gerona un menor ha dado positivo en un campamento de Casa de la Selva. 12 personas, entre compañeros y monitores, han sido aislados. Las colonias siguen para el resto porque no ha estado en contacto con el grupo del afectado. Nos vamos ahora a la pequeña localidad de La Silva, 80 kilómetros de León, donde ha sido detenido un hombre por presuntamente matar a su madre. Habían ido a pasar unos días a este pueblo desde Valladolid. Y Sonia Díez, cuéntanos cuál es la última hora. Buenas tardes. La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer de 71 años, presuntamente a manos de su hijo de 45, que ya ha sido detenido. Ambos conocidos en la zona de donde eran naturales, aunque residentes de manera habitual en Valladolid. Se habían desplazado fechas atrás hasta esta localidad de La Silva para pasar unos días de descanso. Según las primeras investigaciones, todo apunta a que la mujer murió por estrangulamiento. El padre del detenido y marido de la fallecida, que también estaba allí, ya ha pasado a declaración policial.
La pequeña localidad salmantina de Pedrosillo el Ralo sigue en shock tras la muerte anoche de sus 3 vecinas atropelladas por un vehículo mientras paseaban por el arcén de la Nacional 620. Paco Gómez está allí. Un equipo de la Guardia Civil de Madrid se ha trasladado incluso hasta allí para avanzar en la investigación del accidente. Buenas tardes. Efectivamente, un equipo de especialistas llegados desde Madrid refuerzan el operativo de la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca tratando de explicar qué ocurrió exactamente en ese triple atropello. Y es que las causas no están nada claras. En primer lugar, porque es un tramo con buena visibilidad habitualmente, porque tiene un arcén lo suficientemente ancho para que las 3 septuagenarias pasearan tranquilamente y porque hay que recordar que el conductor causante del atropello dio negativo en el test de alcohol y drogas. Así que se sigue barajando como principal hipótesis algún tipo de distracción o que incluso el sol de caída en la tarde lo pudo deslumbrar. Saber qué pudo ocurrir en este ya fatídico punto, el kilómetro 222 de la Nacional 620, en el que fueron atropelladas las 3 mujeres, centra ahora todos los esfuerzos de la Guardia Civil. Es un tramo sin aparentes dificultades para la circulación y es una zona en la que habitualmente muchos vecinos de la localidad, como las 3 fallecidas, pasean al caer la tarde. Nunca se había detectado peligro, por eso se ha constatado que ninguna de las 3 atropelladas llevaba chaleco. En principio no llevaban ningún medio ningún chaleco reflectante. De inmediato al conductor del vehículo, un joven de 38 años, se le realizó el test de drogas y alcohol y dio negativo. La hipótesis es que pudo deslumbrarse. Probablemente distintas circunstancias, quizá la hora del atardecer, la penumbra, la posición del sol, pueden ser factores, pero bueno, son todo en este momento especulaciones. Un equipo de especialistas de la Guardia Civil de Madrid se ha trasladado durante el día a la localidad salmantina para tratar de esclarecer lo ocurrido. Las 3 mujeres fallecidas, Pili, Loli y Juli, vivían en esta calle de la localidad de Pedrosillo el Ralo. Eran vecinas, como se suele decir, vivían casi puerta con puerta. Cada día solían salir a pasear juntas haciendo el mismo recorrido. Pero normalmente iban las 3 juntas o se juntaban alguna más, se juntaban 4 o 5, pero las veías aquí por la noche, pues a lo mejor venían aquí 7 o 8, paseando por la noche. Juli acababa de llegar de Madrid para pasar el verano en el pueblo, lo mismo que Pili, que residía en Salamanca. Loli, sin embargo, vivía en Pedrosillo todo el año. Las 3 mujeres estaban viudas y eran muy conocidas y queridas en este municipio. Todas muy majas, muy buenas, pero Pili era un encanto, una niña que ayudaba a todo el mundo, siempre con su sonrisa, siempre ayudando a los demás, siempre interesada por todos. Un encanto. Hoy su calle ha quedado completamente vacía después de una tragedia que ha dejado a este pequeño municipio salmantino con cerca de un centenar de habitantes totalmente conmocionado. Pues hoy hemos preguntado a Stop Accidentes cuáles son las normas de seguridad que los viandantes tienen que tener en cuenta cuando salen a pasear por las carreteras al oscurecer, algo muy habitual en los pueblos durante estos meses de verano. Eduardo Martínez, lo más importante es hacerse ver con algún elemento reflectante. Sí, es un aspecto clave según nos cuentan. No debemos dar por hecho que los conductores perciben nuestra presencia en la carretera, porque aunque creamos que nos ven, puede que no sea así. Hoy no es el mejor momento para hacernos a una idea, pero a esta hora, con el atardecer, la posición más baja del sol, la vista del conductor tiene que adaptarse a esos cambios de luz y puede que no se dé cuenta de que estamos también en la calzada. Por eso es muy importante, nos insisten, hacernos ver, y aunque casi nadie lo hace en esos trayectos entre localidades, entre pueblos, por el arcén de una carretera, lo recomendable es caminar llevando algún elemento reflectante, como por ejemplo un chaleco como el que tengo yo ahora puesto, o también muñequeras y tobilleras. Y esto vale para los ciclistas, pero también en este caso para los peatones. Hay que recordar que el año pasado, en 2019, fallecieron 8 peatones en las carreteras de Castilla y León. Fueron uno más que el año anterior. Carreras, acelerones, todo tipo de insultos y amenazas y sobre todo numerosos disparos. Es la escena que sobresaltó a la localidad salmantina de Béjar la pasada madrugada. La policía está investigando estos hechos, por los que hay 2 detenidos y sobre los que parece estar detrás un problema de custodia de un menor. 2 facciones rivales se habrían enfrentado ayer de esta forma por las calles del municipio en un episodio que se saldó sin heridos. Y muere un hombre de 33 años tras ser apuñalado por su pareja. El suceso ocurrió la pasada noche en la localidad mallorquina de Manacor.
La mujer con la que convivía le asestó varias puñaladas, una de ellas mortal. Ha sido detenida, la policía investiga las causas de los hechos. 8 municipios de la zona de la Campiña, en la provincia de Segovia, han entregado 1.800 firmas a la delegación de la Junta de Castilla y León para exigir la reapertura de los consultorios médicos. Consideran que son un servicio imprescindible para sus vecinos y más si cabe en esta época estival en la que la población se llega a quintuplicar. Pues la Junta insiste en que los consultorios rurales están abiertos y siempre han estado abiertos. Explica Verónica Casado que ahora la cita previa es imprescindible para poder atender con seguridad a los pacientes. Critica que se repita que los consultorios están cerrados porque considera que genera preocupación en los ciudadanos y desmotiva a los profesionales sanitarios que trabajan en ellos. No quiere decir que estén cerrados, no están cerrados. Y además decir esto, yo creo que es malo, es peligroso, porque está generando además angustia y preocupación en nuestra población. Había profesionales de atención primaria que trabajan en el medio rural, que se sentían ofendidos porque se estaba diciendo que ellos no estaban haciendo su trabajo, y lo están haciendo, y además lo están haciendo muy bien. El Tribunal Supremo abre la puerta a que mujeres que sufran lesiones durante el parto reciban indemnizaciones más altas que las que perciben en la actualidad. Los jueces de la Sala de lo Social consideran que este tipo de lesiones deben considerarse accidente no laboral y no enfermedad común. La sentencia llega tras estudiar el caso de una mujer de León a la que se le reconoció una incapacidad permanente absoluta y que ha logrado duplicar su pensión tras esta resolución. El informe del Foro de las Comunidades Autónomas se ha convertido en una radiografía trascendente para analizar el funcionamiento del Estado autonómico. Con esta edición se cumplen ya 30 años, un repaso a toda la problemática de las autonomías del año 2019. Las 3 legislaturas de 2019 y la consiguiente inestabilidad política es uno de los puntos que se abordan en esta radiografía de las autonomías. Ha habido elecciones, gobierno en funciones, el impulso por el Estado del Estado autonómico se ha resentido, pero las comunidades han funcionado con regularidad. La actividad legislativa de las autonomías también se ha resentido. Se observa un incremento en la utilización del decreto ley, una práctica que los expertos no recomiendan. No puede un sistema parlamentario, si se llama parlamentario, tener un 70% de decretos leyes. Y las comunidades autónomas hacen lo mismo. La continua prórroga de los presupuestos generales ha dificultado la puesta en marcha de unas cuentas a nivel autonómico. Siempre se dijo que la falta de presupuestos es una manifestación de inestabilidad. Llevamos 4 años con presupuestos prorrogados. El drama de la despoblación también cobra fuerza en el estudio. Los datos indican que el 76% de los más de 8.000 municipios han perdido población en la última década. Llevamos años advirtiendo de que hay que hacer políticas demográficas. En esta edición se ha hecho un balance de la situación vivida en Cataluña, una situación que, según el informe, no beneficia al Estado autonómico por las tensiones generadas. Pues vamos a hablar ahora con el representante de Castilla y León en este Foro de las Autonomías y autor del informe de la Comunidad. Él es el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, Juan María Bilbao, que nos escucha desde Palencia. Buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. En estos informes se analiza sobre todo el papel de la España de las autonomías y tras un estado de alarma que nunca habíamos vivido, con un gobierno que ha asumido importantes competencias de las comunidades como sanidad y servicios sociales, ¿se demuestra que sería bueno recentralizar competencias, como piden algunos, o todo lo contrario, hay que seguir transfiriéndoselas a las comunidades autónomas? Bueno, ese es un debate que está abierto, ¿no?, desde hace mucho tiempo. Yo considero que las autonomías, las comunidades autónomas, están prestando muy correctamente los servicios públicos y que no hay ninguna necesidad de recentralización. Lo que ocurre es que en una situación de emergencia nacional, de crisis sanitaria de este calibre, pues lo lógico es que se haya acudido a una figura como el estado de alarma, que supone una centralización de todas las competencias de gestión, no solo en materias sanitarias, sino también, por ejemplo, en materia de orden público. Las fuerzas de orden público se ponen a las órdenes directas del ministro del Interior. En fin, es inevitable que ante una situación de esa magnitud pues se acuda a una fórmula que está prevista en la propia Constitución y que implica necesariamente
pues una concentración del poder en manos del Gobierno central y también de la responsabilidad. Llevamos un año ya de gobierno en coalición en Castilla y León entre el Partido Popular y Ciudadanos, en una comunidad donde las mayorías absolutas del PP han sido siempre una constante. Este pacto, en este análisis que ha elaborado usted de 2019, ¿ha debilitado o ha reforzado el gobierno de la comunidad? Bien, las elecciones autonómicas de 2019 dibujaron un mapa de un Parlamento más fragmentado, ¿no? Se acaba, digamos, con la anomalía de las mayorías absolutas, ¿no? En 2019, uno de los acontecimientos más destacados es la retirada de la vida política de Juan Vicente Herrera, después de 18 años de presidente de la comunidad autónoma. Esa época de las mayorías absolutas da la impresión de que se fue para no volver, y lo que tenemos es un escenario distinto, en el que el Parlamento cobra mayor protagonismo, porque tenemos gobiernos de coalición, no por primera vez, porque ya hubo una experiencia con el gobierno de José María Aznar, con CDS, pero llevamos mucho tiempo con una hegemonía del Partido Popular. El Partido Popular, a pesar de perder las elecciones, acaba liderando un gobierno de coalición con Ciudadanos. Se impone la política, digamos, de la Dirección Nacional de Ciudadanos, que daba preferencia a la alianza con el Partido Popular, y el Partido Socialista, a pesar de ganar las elecciones, pues no encuentra pareja de baile, ¿no? Digamos que la gran novedad es un gobierno de coalición, que es, por otra parte, lo común en Europa, ¿no? Aparentemente un gobierno de coalición es más débil, porque no tiene garantizada una mayoría sólida, digamos, en el Parlamento, pero lo cierto es que si vemos cómo vienen funcionando este gobierno de coalición y otros en las comunidades autónomas, gozan de bastante buena salud. No ha habido demasiadas tensiones, demasiados sobresaltos, son gobiernos con una relativa estabilidad que logran sacar adelante sus iniciativas, y por tanto, bueno, pues debemos acostumbrarnos, digamos, a este escenario, a esta realidad, ¿no? Veamos ahí las imágenes del Parlamento donde se aprueban las leyes en esta comunidad. Desde un punto de vista legislativo, ¿los gobiernos en coalición son más productivos, elaboran y aprueban más leyes? Bueno, si el gobierno de coalición está respaldado por una mayoría cohesionada, pues en principio pueden sacar adelante las iniciativas. En nuestro caso, en el año 2019, hubo en el gobierno todavía de Herrera una actividad legislativa frenética, digamos, en el último tramo ya de la legislatura, ¿no? Había prisa por intentar aprobar leyes, se aprobaron bastantes leyes, y sin embargo, claro, cuando comienza la legislatura, la actual legislatura, pues tarda todavía en ponerse en marcha, digamos, la maquinaria, digamos, legislativa, y entonces, pues prácticamente no ha habido leyes en el año 2019, ni decretos leyes, y por tanto, bueno, habrá que esperar a que se engrase esa maquinaria, a que se cumplan los plazos lógicos de los procedimientos legislativos, y ya veremos a ver si este gobierno de coalición, pues efectivamente consigue sacar adelante sus iniciativas. Por último, y le pido brevedad, ante los ataques a la unidad de España por gobiernos como el de la Generalitat, ¿puede o debe Castilla y León convertirse en el contrapoder de los nacionalismos? ¿Está jugando ese papel? Bueno, yo no creo que le corresponda a una comunidad autónoma en particular asumir ese papel, ¿no? Creo que para eso tenemos un gobierno de la nación que en principio tiene toda la capacidad para defender, digamos, los valores constitucionales y la legalidad constitucional. Pues Juan María Bilbao, muchas gracias por atendernos. No hay de qué. Buenas noches. Cambiamos de asunto. La tensión dentro del diálogo social se mantiene. Sindicatos y patronal quieren una reunión con el presidente de la Junta y no solo con la consejera de Empleo. Por eso mantienen el diseño de un calendario de movilizaciones. Los agentes sociales quieren que se repita esta reunión, la del Consejo del Diálogo Social, y no la anunciada para el lunes con la consejera de Empleo. No es un problema de la Consejería de Empleo, de la consejera. Tiene que tomar las riendas el presidente de la Junta de Castilla y León. Nosotros entendíamos que era necesario, por la trascendencia de los asuntos a tratar, una reunión del propio Consejo de Diálogo Social. Tampoco les parece suficiente el contacto telefónico que se produjo ayer con el presidente de la Junta, a quien han pedido que pare la convocatoria de las ayudas. No saque ninguna convocatoria de los ERTEs y autónomos
en base a las bases que han determinado ellos y que no son las bases pactadas. Desde la Junta se da por cumplido el acuerdo. Hay muchas situaciones de desesperación a las cuales todos tenemos la obligación de atender. Y eso es el mensaje esencial que queremos trasladar a los representantes del diálogo social, porque además estamos seguros de que ellos lo comparten. Aunque aún no están definidas las movilizaciones, los sindicatos siguen preparando un calendario. Se resuelve con una financiación extraordinaria. Por lo tanto, compete al Gobierno en su conjunto, presidido por el presidente Maño Eco. Otro asunto que está pendiente desde hace 2 años es el nombramiento del nuevo gerente del SERLA, cargo para el que acaban de proponer a Julio Cordero, director de la Cátedra de Salud Laboral de Salamanca. El Consejo de Cuentas ha sacado hoy los colores a la Fundación Siglo. 2 de cada 3 contratos superaban los 50.000 euros y no se publicaban en el perfil del contratante. Este órgano fiscalizador pone en evidencia irregularidades en la Fundación entre 2016 y 2017. Tampoco se registraban los contratos en Hacienda y no se garantizaba el principio de concurrencia competitiva ni se premiaba la oferta más ventajosa. Tampoco, además, se justificaban con informes la razón para otorgar los contratos y se nombraban altos cargos sin proceso selectivo. Todo un cúmulo de irregularidades. Dada la dinámica de la propia Fundación, la Fundación Siglo debe ser eliminada. No se garantiza el principio de concurrencia, ni tampoco la adjudicación a la oferta económica más ventajosa, como han de ser todos estos concursos. No se puede permitir que en estos tiempos en los que corremos estemos planteándonos que 4 de los altos cargos, de los cargos directivos, se hayan hecho sin proceso selectivo y aquí no pase absolutamente nada. Sigue la polémica por el nombramiento de la exdiputada de Ciudadanos Soraya Mayo en la dirección del ITACIL, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. IGEA y su partido se desmarcan de esta designación y es el propio consejero de Agricultura quien defiende este fichaje, del que dice que tiene las condiciones para asumir esta responsabilidad. El consejero de Agricultura defiende que la incorporación de Soraya Mayo como subdirectora de Investigación y Tecnología del ITACIL responde solo a criterios técnicos. Que el perfil que tiene profesional Soraya Mayo, estando, pues fíjese, más de 16 años al frente de una institución como ESATA, encaja perfectamente. Y confirma que ha sido una decisión de su consejería y que nada ha tenido que ver Ciudadanos ni Francisco Igea, como ha criticado la oposición, que lo califica de dedazo. Una acusación desmentida vía comunicado por la formación naranja y que también niega rotundamente el vicepresidente de la Junta. Ni yo, ni mi partido, ni nadie de Ciudadanos ha tenido nada que ver. Y cuando digo nada que ver, digo nada que ver. Soraya Mayo se presentó a las 2 últimas elecciones generales como candidata de Ciudadanos por Valladolid al Congreso de los Diputados. En los comicios del 28 de abril de 2019 logró el escaño, pero no lo renovó en la repetición electoral del 10 de noviembre. La oposición también critica que, aunque independiente, la excandidata de Ciudadanos se incorpore a una de las 16 entidades públicas que este partido se comprometió a replantearse en su programa electoral. Varapalo para el gobierno español. Finalmente, Nadia Calviño no presidirá el Eurogrupo a pesar de contar con el apoyo de las grandes economías europeas. Este hombre, Pascual Donohoe, ministro de Finanzas de Irlanda, se ha impuesto a la vicepresidenta de Asuntos Económicos española, a la que habían apoyado públicamente su apoyo Alemania, Francia e Italia. Ha sido en una segunda votación tras la retirada del candidato luxemburgués. Donohoe será presidente hasta finales de 2022. Inyección millonaria para impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación. Es un macroplan de ayudas directas que supera los 1.000 millones de euros y contiene 17 medidas de impacto agrupadas en 3 ejes: investigación en salud, retención del talento e impulso a la I+D+I empresarial. Uno de los objetivos es movilizar fondos de urgencia para investigación biomédica. En este momento hay más de 130 proyectos financiados por el Ministerio de Ciencia, entre ellos 10 vacunas. España no puede seguir volviendo la espalda a la ciencia, a la innovación, a la investigación. Debemos apostar con contundencia por ellas. Si queremos tomar medidas que aseguren la salud, el bienestar, la competitividad, la cohesión, la sostenibilidad, es decir, la prosperidad
de nuestras sociedades, si queremos en definitiva crear empleos cualificados, nuevas industrias, una sociedad más justa. Pedro Sánchez plantea revisar la inviolabilidad del rey. En una entrevista a un medio digital ha dicho que habrá que reflexionar sobre la reforma de los aforamientos de cargos públicos. Un día en el que siguen publicándose informaciones sobre Juan Carlos I. El monarca habría confesado a su entorno que los 65 millones de euros recibidos de Arabia Saudí no se debían a comisiones por el AVE a la Meca. Según publica hoy El Mundo, Juan Carlos I dice haberlos recibido como un agradecimiento por su amistad pública. Aún así, el entorno del rey reconoce que no fue todo lo limpio que debía. 26 servicios entre AVE y Avant que conectaban Segovia y Madrid en 25 minutos. Ahora, tras el estado de alarma, los usuarios se tienen que conformar con la mitad de los trenes. Yo llevo esperando en la estación 1 hora y media. Una persona que va a trabajar diariamente no puede meterla 3 o 4 horas todos los días. Para ir a Madrid, o viaja antes de las 7:52 o hasta las 11 menos 10 no vuelve a tener el siguiente. Pero el mayor problema lo encuentran para volver a casa. En el caso de Silvia, o coge el de las 5 menos 5 o debe esperar más de 2 horas hasta el de las 7:20. Yo la semana pasada, por ejemplo, tuve que ir en coche por no esperar, pero claro, es agotador. Entonces he vuelto otra vez al AVE, pero claro, la situación es mala. José Antonio ha tardado más de un año en conseguir un cambio de turno en su empresa, para así compatibilizarlo mejor con los horarios del AVE. Ahora, tras esa incesante lucha, le es incompatible los horarios y tiene que optar por el vehículo propio. Porque no me dan otra opción, o sea, si dices voy a perder media hora más, hasta 1 hora más, pues a lo mejor echas números y dices, bueno, me aguanto. Ahora piden al ayuntamiento que luche por un servicio esencial para ellos. Estamos pendientes de la reunión con el presidente de Renfe para intentar conseguir también mejoras en este sentido. Además, reclaman una mayor flexibilización de los bonos en esta nueva normalidad. El COVID-19 también ha cambiado la forma de trabajar de los socorristas. El objetivo es salvar, pero claro, sin contagiarse. Ahora ya no se puede hacer el boca a boca, pero existen otras medidas de auxilio para evitar ahogamientos. Vean. Su labor se complica en tiempos de la COVID-19. Prohibido tocar la boca para comprobar si el rescatado aún está consciente. Al equipo básico de rescate se une un elemento que ya nos es muy familiar. Un papel, una mascarilla, un trapo, y observamos el pecho y el estómago si se mueve, o la mascarilla mismamente, que podría tener algún movimiento. En este caso entonces, pues se comprueba el pulso. Si es necesario reanimar al rescatado, la insuflación, el conocido como boca a boca, queda también descartado. Toca tirar de otros elementos para introducir oxígeno al ahogado. Digamos que no responde. Si tuviéramos una mascarilla de oxígeno o una bombona, se podría utilizar para dar algo de oxígeno. Y siempre ahora es muy útil, sobre todo ahora, en esta situación, tener un DEA, un desfibrilador automático. Bebés y niños pequeños tienen otro protocolo, pero también este verano nos olvidamos de tocar la boca. La reanimación se hace de manera normal, como se hace normalmente. Esto no ha habido grandes cambios. Con 2 dedos, en casos de niños que son muy pequeños, o con toda la mano, o si la está haciendo alguien con menos fuerza. A los socorristas les ha tocado adaptarse también a esta nueva normalidad. Los equipos de salvamento del mañana lo van a tener muy bien aprendido. Pasará a la historia como el alcalde que prohibió el tráfico bajo el acueducto de Segovia. Ha fallecido Ramón Escobar, el que fuera alcalde de la ciudad segoviana entre 1991 y 1999 por el Partido Popular. El antiguo salón de plenos del ayuntamiento ha acogido el velatorio del exregidor. El Museo de la Evolución Humana de Burgos celebra su 10º aniversario, un gran complejo que se ha convertido en un referente mundial sobre la evolución gracias a los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Por este espacio han pasado más de 3 millones de personas. Además de la exposición permanente, también destacan las temporales. Uno de los mayores reclamos es el cráneo número 5 de Miguelón, el preneandertal encontrado en la cima de los Huesos de Atapuerca. Con las imágenes de este importante museo nos despedimos. Llegan ya nuestros compañeros de deportes. Hasta mañana.